Hola a todos, soy 188334666, y este locuendo es creado para hablarles sobre los dioses griegos y la mitología. Hoy os voy a hablar sobre el dios Hades y su reino. El nombre Hades proviene de la palabra griega que significa el que no veo, el invisible. Es hijo de los titanes Cronos y Rea. Este dios tenía tres hermanas: Hestia es la diosa del hogar, Demetra es la diosa madre, y Hera hermana mayor y esposa de Zeus es la diosa de las mujeres y el matrimonio, y dos hermanos menores: Zeus es el gobernante y dios del Olimpo del cielo y el trueno, y Poseidón, dios del mar y los océanos. Todos estos dioses constituyen la mitad de los dioses del Olimpo. Tras la división del universo en tres partes, Hades se convirtió en el soberano del mundo subterráneo. En alguna parte del reino de las sombras tenía el dios su palacio, al que nadie, salvo él y su esposa Perséfone, tenía acceso. Aunque también dicen que está cerca del Erebo, el lugar más sombrío e inaccesible de los infiernos. Hades era un dios bárbaro y tenebroso. Muy temido por los griegos, era sin embargo un justiciero implacable, aunque no malvado, que se sentaba en las profundidades del submundo con un cetro en las manos y gobernaba impasible a las almas de los muertos que poblaban su reino sombrío y desconocido. No representaba a la muerte, sino que simplemente era el dios de los muertos. Estas funciones lo tenían tan ocupado que rara vez abandonaba su reino para subir al Olimpo. Hades solo visitaba la atmósfera superior por asuntos de trabajo o cuando se sentía dominado por la lujuria. El reino de Hades, o el inframundo o el reino de los muertos, buenos o malos, era el lugar donde las almas de estos eran guiadas por el dios mensajero Hermes para ser juzgadas y conocer su destino final. El proceso que pasa el espíritu de una persona muerta desde que abandona su cuerpo hasta que es asignado a una región del Hades es el siguiente: cuando un muerto es sepultado, Hermes lleva su sombra a las profundidades de la tierra, hasta los umbrales del Hades, un mundo rodeado por ríos de aguas lentas y estancadas, al cual se accede por una caverna. El reino está rodeado por cuatro ríos en parte subterráneos: el Estige río del odio, el Aqueronte río de la aflicción, el Lete río del olvido y el Piriflegetonte río del fuego. En la penumbra de las profundidades, el espíritu llega a un ancho río de aguas turbulentas. Entonces alquila una barca conducida por un viejo miserable, siniestro y sombrío que tiene muy mal carácter, el barquero de los infiernos Caronte o Acherón, que tenía por función llevar a las almas de los muertos a través de los ríos que separan el mundo subterráneo. Duro, avaro e inflexible, exigía a las almas de los muertos el pago de un obole moneda que tradicionalmente se colocaba en la boca del cadáver enterrado por la travesía que les permitiría cruzar el río. Caronte, el hijo inmortal del Erebo y de la noche, llevaba las almas de los muertos por el Estige y, según otros mitos, también por los demás ríos. El barquero no dejaba pasar ni a los vivos ni a los muertos sin sepultura, no permitía que ningún ser vivo subiera a su barca e hiciera la travesía. Hades lo había instruido para que no dejara cruzar el río a ninguno. Con todo, algunos héroes lograron burlar su vigilancia o convencerlo para que hiciera una excepción a la regla. Los espíritus guiados por Caronte llegaban entonces al otro lado del caudal, hasta las puertas del Hades, vigiladas por un horrible y gigantesco perro humanoide de 3 cabezas y con cola de serpiente, Cerbero. Pese a su aspecto horrible, esta bestia no hacía ningún daño a las sombras de los muertos. Tras desembarcada la sombra y tras cruzar las puertas del Hades, estas quedaban completamente cerradas. Los espíritus que llegan al Hades pasan entonces a través del campo de Aspodel, llanura de Asfodelo, un lugar gris, chato y nebuloso con árboles de ramas inclinadas hacia el suelo. Más allá están los verdes prados de la región del Erebo, y la laguna Lete, o río Leteo, donde iban a beber los muertos. Al beber olvidaban su vida pasada y recuerdos. Más adelante se alzan las torres del palacio de Hades, y Perséfone. Justo antes de llegar a los límites del palacio real, las sombras se detenían en el palacio de la justicia, en espera del juicio sobre su vida pasada.
Un tribunal formado por 3 jueces, Minos, Radamantis, y Eaco, elegidos por su gran sabiduría, y por la vida ejemplar que habían llevado, sometía a los espíritus recién llegados a un juicio de los actos que habían realizado en vida. Todos los días los muertos eran llevados a su presencia. Según el veredicto de este juicio, los espíritus seguían uno de los siguientes 3 caminos o senderos. Si no son juzgados, ni como bondadosos, ni como malvados, las almas son enviadas de nuevo por el ramal principal del Estigia hasta las praderas de los Aspodeles o llanura de Asfódelo, el lugar más frecuentado, porque pocos lograban convencer a los jueces de que tenían derecho a trato distinto. La gran mayoría de las almas, pálidos reflejos de los vivos que fueron, se quedan eternamente en esta zona intermedia. Muchos permanecían en aquel triste lugar donde la noche y el día no eran más que un eterno crepúsculo. Los condenados se pasaban la eternidad dando vueltas sin objeto. Si en el juicio han sido considerados como bondadosos, entonces son enviados al Eliseo o Campos Elíseos a través del río Aqueronte, un tranquilo y apacible lugar donde los espíritus viven en felicidad. Entre los difuntos este era el destino de los más afortunados, una minoría. El Eliseo es una región menos sombría con grandes prados cubiertos de flores, un lugar paradisíaco donde los pájaros cantan en los árboles, brilla el sol en un cielo azul de nubes blancas y vaporosas, el son de la música de la flauta o de la lira y la danza alegraban continuamente la vida. No existía la noche, las sombras no necesitan descanso y banqueteaban cada vez que alguien lo deseaba, el vino era abundante pero a él le hacía daño. Los que tenían la suerte de llegar gozaban del privilegio de poder volver a la tierra si querían, pero su nueva vida era tan feliz que poquísimos se decidían a dejarla, ni siquiera por un tiempo mínimo. El prudente juez Radamantis gobernaba en los Campos Elíseos. Por último, si han sido considerados malvados, los espíritus son enviados a la región del Tártaro a través del río Flegeton, tierra bordeada por una parte de la Estige y situada en las profundidades extremas, donde reina una noche eterna. Los que han cometido los más graves pecados son arrastrados allí. En este siniestro lugar los grandes criminales llevan su suplicio. Allí Zeus encerró a los titanes rebeldes. A la entrada había una enorme puerta de bronce cerrada por dentro, que solo se abría para recibir a los muertos que iban llegando. El Tártaro era muy parecido al infierno de los cristianos, un lugar de penas y condenación eterna reservado a los malvados o aquellos que habían desafiado a los dioses. En las altas murallas que los rodeaban los gritos de angustia resonaban sin cesar. El Erebus, allí se encuentra el palacio de Hades y Perséfone, así como el nexo místico que permite el acceso al Olimpo, el Eliseo, cerca del hogar de Caronte, el barquero. Campos de Asofeles, lugar de tránsito de las almas, donde se encuentra la entrada al reino del Hades, y donde se puede encontrar la guarida de Cerbero, el can guardián de los infiernos. Al final de los campos y entre el Erebus y el Tártaro se encuentra el Palacio del Juicio, donde son juzgados los espíritus de los muertos. Eliseus, región cruzada por el río Acheronte, zona apacible y donde los espíritus viven en paz. Tártaro, zona en la que se ubica el Palacio del Tormento, recinto en el que se encuentran encerrados los titanes, los vengadores, los malvados y algunos seres mitológicos que sufren el castigo de haber ofendido a los dioses, como Tifón, condenado a que las arpías le devoren por haber atacado a los dioses. Allí todos ellos son sometidos a graves penurias y castigos. Espero os haya gustado y hayan aprendido algo. Se despide 188334666,